Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Need for Speed Mobile. Teníamos tiempo de no sacar video, pero tenemos noticias muy importantes de Need for Speed Mobile. Es que oficialmente se va a lanzar por fin este excelente juego. Primero empezará con un lanzamiento en lo que es China. Ya se puede jugar y descargar completamente esta beta. En teoría no pierdes lo que es tu progreso por si ya quieres ir jugando la beta que está oficialmente dentro del juego, que es la que vamos a estar mostrando hoy incluso. Este juego está hecho por Team Studios con el motor gráfico Unreal Engine, ya saben, uno de los estudios desarrolladores de Tencent. Y pues podríamos decir que es una combinación entre el Need for Speed Heat y el Need for Speed Unbound. Si has jugado esos títulos de Need for Speed, sabrás a lo que me refiero. En fin, este juegazo se lanzará en lo que es el verano de este año. Mejor dicho, entre el poderosísimo abril, junio o julio. No han dado fecha exacta, solo dicen verano, así que en verano sería exactamente en estos meses. Y bueno, poco se habla de que el juego ya está listo. Need for Speed ya está listo y se viene su lanzamiento por fin. También conocido como Need for Speed Assemble, que le han cambiado el nombre. No sé si termine llamándose Need for Speed Mobile, porque actualmente, como ustedes saben, en la Play Store nosotros tuvimos la versión global, por así decirlo. Cuando decimos versión global, es la versión principal que va a tener todo. Bueno, toda persona en la Play Store que va a estar traducida completamente. Tenemos dos versiones, la china y la versión global, que es la que se pone actualmente en la Play Store, que está traducida a nuestro idioma o cualquier tipo de idioma, ya sea inglés, portugués o español, en fin. Bueno, vamos a darle. Primero que nada, ¿sí se puede descargar y jugar este juego? Sí, sencillamente sí se puede. Todo lo que es en el link del comentario fijado tienes tranquilamente ahí todo para que puedas disfrutarlo. Yo me encuentro obviamente en el Need for Speed Mobile, que es el que estamos viendo aquí visualmente, y pues aquí lo pueden visualizar. Estamos en el Need for Speed Mobile, así sin más, tranquilamente. Pues bueno, o sea, cositas de la vida. No pongo ahorita el volumen porque creo que la música tiene copy, pero ahorita estoy con música, pero para que ustedes vean los visuales del mismo juego actualmente. De momento creo que lo configuré a la máxima calidad gráfica que me deja. Va entre 45 a 60 FPS, obviamente. Y pues el juego ya está hecho, literalmente. Ahorita andamos con un Porsche 911 de toda la vida, ya saben, con el kit. Y pues como pueden ver los visuales, ya está hecho literalmente este juego. O sea, no hay nada que ustedes no sepan, mis queridos cracks. Hay de todo aquí. Aquí hay de todo. Y pues sí, o sea, para los que preguntan cómo va a ser este Need for Speed Mobile, este Need for Speed Mobile pues será con mundo abierto, carreras clandestinas, obviamente rankeds, porque tiene ya rankeds. Tiene rankeds, tiene jugabilidad muy, muy elevada. También tiene modo ranked de policía, puede ser policía para el que me esté preguntando. Y pues entre eso y cositas de la vida me alegra mucho decirlo. Puedes descargar este juego al día de hoy sin necesidad de problemas, sí. Solo necesitas, eso sí, la cuenta del WeChat. O sea, necesitas tener una cuenta de WeChat. Sin cuenta de WeChat no podés jugar el Need for Speed Mobile, para los que me estén preguntando. Más que todo porque es que te pide iniciar sesión cuenta con tu cuenta de WeChat. Entonces con la cuenta de WeChat es que vos podés jugar tranquilamente, ya. ¿Me explico? Entonces por eso. Pero ustedes me dirán cómo ven los visuales de este juegazo de lo que es actualmente el poderosísimo Need for Speed Mobile. ¿Qué te puedo decir? O sea, ¿el juego cumple? Claro que sí, cumple y lo hace con crece. Incluso para que nos echemos una carrerita, tranquilamente y la gente lo visualice. Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que hacer, tranquilamente, para que ustedes lo puedan disfrutar. Podemos utilizar los coches que queramos, no solo se puede utilizar el Porsche, hay muchos coches en este juego, literal, hasta la AMG de Mercedes puedes utilizar, carros eléctricos, de todo. Este juego pues demuestra mucho lo que quiere hacer. Miren esos acabados, ustedes están viendo los acabados de noche, como ustedes me dirán cómo lo ven. Loco, es que literal, ustedes están viendo los visuales y dicen, ¿destrozan en serio ese juego? Sí, así es, loco. Y aunque no lo crean, sí va bien optimizado. Así que no se sorprendan de que el juego vaya también optimizado. No se sorprenden, para que sepan. Loco, es que literal, lo que es este sistema, para mí, ya viendo estos detalles, mucha gente me tiene que decir exigidamente, Destro, ¿qué diablos estamos viendo? En serio, esto es el Need for Speed Mobile, y es como que sí. Este es el Need for Speed Mobile, así tal cual como ven los visuales. Es algo muy god, literalmente. Lamentablemente no puedo poner sonido ahorita porque se me olvidó desactivar lo que fue la música. Y la música tiene copy. Pero, o sea, lo que están viendo visualmente, calidad 60 FPS, como pueden ver en las carreras. 45, 60 FPS en el mundo abierto porque lo pongo a calidad gráfica a la máxima que me deja. Y visualmente el juego es hermoso. El motor gráfico que tiene, que si no estoy mal es el Unreal, perdón por chocar, por estar hablando. El motor gráfico que tiene, que es el Unreal Engine, lo ayuda muchísimo, loco.
Pero bueno, como dije, Tencent, siento Tencent con sus estudios, con Team Studios. Ustedes saben, Team Studios tiene muy buen nombre. Juegos que ha desarrollado completamente Team Studios, que lo ha demostrado de que está detalladamente bien hecho. Y es lo que te digo, y lo puedes disfrutar. Lo bueno del lanzamiento de Need for Speed Mobile es que la gente va a poder disfrutarlo, loco. Algo gratuito. No necesariamente vas a tener que, pues, ¿cómo te explico? Adquirir o comprar algunas que otras cositas. Creo que está muy superior a Need for Speed No Limits ya este juego, porque Need for Speed No Limits no es como este juego, que abarca muchísimas cosas como la Hot Pursuit o incluso mundo abierto. Y como dije, es una combinación entre Need for Speed Unbound y Need for Speed Heat. A lo mucho un toque del carbono y un toque del Most Wanted, porque tiene coches icónicos como el M3 GTR, así que es normal. Son cositas de la vida, cracks. ¿Cómo lo ven? Yo lo veo calidad, loco. Yo lo veo muy, muy calidad. Literal, pero son cositas del cual es el juego. Nada, es que no hay comparación, loco. No hay comparación. El juego sí está bien hecho en su máximo esplendor. Ustedes lo están viendo. Aquí con mi carrito, con el Audi que nos dan. Que visualmente no le puedes poner pero a este juego. No hay manera que le puedas poner pero a este juego. Está muy bien logrado. Está muy bien logrado. Además de que tiene sistemas de repetición, sistemas del propio juego, los visuales, como los ves. O sea, es otro nivel. Otro nivel de satisfacción. Y tener un dispositivo móvil al día de hoy con estos juegos gratuitos de calidad de consola. Porque para mí esto es un juego de calidad de consola. Aunque no parezca. O sea, literal. Imagínense, o sea, solo imagínense, loco. Solo imagínense, todo el desmadre. Que por cierto, sí puedes adquirir carros, por ejemplo. Estos son los coches que tengo ahorita en mi concesionaria. Por ejemplo, aquí tenemos el Porsche 718 Boxster GTS, que lo pueden visualizar. Luego que si tenemos este coche que es el eléctrico, si me deja cargarlo. Si el eléctrico. El Sport 4, que es el que hemos utilizado. Entre otros carritos C, que pueden visualizar. El Z4 perdón, el ZM40i, el Focus R. Pero lo más joya de la corona, pues ya saben cuáles son las joyas de la corona. No hay nada como el 911 de 911 que lo pueden visualizar aquí detalladamente. Coches hay, loco. Coches hay. Para el que pregunte, coches sí hay. Demasiados coches. Incluso aquí tenemos el P1. Es el P1, si no estoy mal. Sí. La AMG, que aquí la tenemos incluso. Sí, o sea, hay coches de todo tipo, loco. Y le puedes visualizar también cuando abre las puertas, le puedes prender las luces, el claxon, el sistema de nitro. O sea, los acabados, los detalles del juego es otro level. Y uno de mis favoritos de la talla, obviamente, de lo que son los tipo S, obviamente no podía faltar un Lambo, el Vivo Lambo. Ahí le puedes abrir la puerta, puedes revisar también las luces, puedes revisar como el nitro, todo. O sea, literalmente está bien acabado. Y obviamente los puedes configurar a tu gusto. No creas que solo te das con la acabado base. Y algo que me encanta, el poder americano, claro que sí. No podía faltar el Shelby GT500. Hermosura bella, hermosa, guapa, que no puede faltar en nuestros corazones, claro que sí. Y pues obviamente el Ford GT. ¿Quién no le encanta el Ford GT, loco? ¿Quién no le encanta? Miren, también puedes revisarlo el alerón, si tiene alerón. Puedes revisar obviamente las luces, cómo se ven el acabado de las luces. El nitro, cómo se ve. Y obviamente siempre puedes modificar a tu gusto. Hay muchos coches como pueden visualizar. Y el joya de la corona, el más fucking hermoso, el que va a existir en fucking toda la vida. Y que nadie me puede decir lo contrario, porque este carro para mí es el más hermoso de todo. Aunque no sea el más potente ni el que más corra. Pero sí el que tiene más nostalgia. Y el que más nostalgia le tenemos, el poderosísimo M3. Qué lindo, mi niño. Qué hermoso se ve este jodido, ¿verdad? Es que no hay manera de decir. Es que mira qué bonito se ve el bendito M3, loco. El M3 GTR de Most Wanted. Hermosura. Cosita hermosa. Preciosa. Cositas de la vida. En fin, espero te haya gustado este video. Descarga si quieres la beta. Creo que no te van a reiniciar el progreso para cuando ya salga global en China. Y te mantendré informado de Need for Speed Mobile ya cuando salga su beta global. Y preparándose para lo que es el lanzamiento global de su versión global. Esta es la versión china. Y todo apunta de que saliendo la versión china, se viene la versión global. Porque el juego ya está listo. Y yo lo he probado, ustedes lo han probado, ustedes lo han visto. Para los que estamos aquí desde el canal, desde los primeros videos de Need for Speed Mobile. Muy emocionado de que se venga este poderoso juego. Claro que sí.